Buenas, bienvenidos a una nueva clase con Pipe Sniper. En esta ocasión voy a estar tratando acerca de las velas japonesas. No vamos a profundizar tanto lo que es velas japonesas, sino para que ustedes investiguen por su propia cuenta y a modo de ilustración les tengo esta imagen que nos muestra el tipo de velas. Las velas japonesas son estas velas, si se le dominó estas velas en el trading. Eh, pero lo más importante con las velas japonesas, eh, si ustedes pueden ver, podemos ver que tenemos distintos tipos de velas. A esta vela se le conoce como vela martillo, y cuando, en este caso, este tipo de velas, cuando suelen aparecer en el gráfico, luego de una tendencia, digamos, bajista y aparece una vela de este tipo, se suele ser un indicador de vela de movimiento alcista. Igual para el caso contrario. Eh, en las velas envolventes también tenemos un cierto tipo de velas que, bueno, la vela doji. Que la vela doji es parecida a esta vela, al martillo invertida, pero lo que pasa es que la vela doji tiene el cuerpo de la vela eh, más o menos a la mitad y siempre tiene y suele ser bastante pequeñita. Es como una vela martillo, pero sin el mango de abajo, sin las mechas largas de abajo o sin las mechas estas largas de arriba, ¿sí? Luego vamos a ver que en nuestro tipo de entrada vamos a ver este tipo de velas, dos velas grandes siempre. Entonces, ¿qué voy con esto? Sin entrar a profundidad con el tipo de vela exactamente, que ya la pueden ver, que tenemos que tener en cuenta eh, el patrón de vela que se va a manifestar en nuestro gráfico semanal. El patrón de vela que se tiene que manifestar en nuestro patrón de gráfico diario, ¿sí? Acá podemos estudiar que este sería un tipo de patrón de vela de martillo, de martillo invertido, acompañado de una, de una vela de mayor volumen. Ahora, pero eso es lo que nos va a interesar a la hora de en semanal analizar nuestro inicio final en diario, cómo se tiene que ver que cuando estudiamos los casos que ya se dieron, que podemos ver movimientos que ya se cumplieron, podemos tomar evidencia del tipo de comportamiento, cómo se comportó, cómo llegó o cómo partió de ese movimiento hasta el siguiente punto y guardar de manera de memoria que lo tengamos presente para un siguiente tipo de modelo de entrada. Esto es clave ya que nos va a indicar si tenemos alta probabilidad de que ese movimiento se nos vaya a nuestro favor o no, cuánto tiempo de espera. Sí, entonces tenemos que tener en cuenta el patrón de velas japonesas para semanal en diario, y ya de gráfico ya sería patrón de vela en gráfico como tal, sería un movimiento en conjunto, pero ya sería en gráfico de en la temporalidad de 4 horas y de 1 hora, como suele ser. Si suele formar ciertas figuras de M o de W, o suele hacer ciertos rompimientos estructurales cuando llega a nuestra zona en 1 hora, cuando tenemos que actuar. Para eso es que es importante que tengamos en cuenta cómo llega nuestro gráfico a nuestra zona. Para eso nada más sería el patrón de vela, para no entrar, porque nosotros no utilizamos como vela de confirmación ningún tipo de vela.
porque nada más es que llegue a nuestra zona y metemos entrada para que puedan entender un poco, ilustrando, por ejemplo, aquí. Si nuestro mercado decía que tenía que llegar acá, omitiendo esto, si este sería nuestro punto de entrada, ¿sí? Nuestro punto de venta, el mercado llega, ¿sí? Va por acá subiendo y llegó a este punto. Entonces, a nosotros nos gustaría ver este tipo de patrón de vela, ¿no? Que vaya subiendo de manera limpia y cuando llega se activa. Pero muchos traders lo que hacen es esperar cierta confirmación, no que te llegue a la zona, sino que esperan una confirmación, rompimiento de estructura, otro tipo de vela, etcétera. La diferencia de nosotros no, nosotros simplemente llegó a esta zona y pum, disparamos, entramos. Porque ¿cuál sería entonces nuestra confirmación si no entramos en este punto? Nuestra confirmación en este ejemplo sería, no estaríamos entrando en ese punto, sino que estaríamos entrando más o menos por acá. ¿Sí? Nos estaríamos perdiendo de ahí alrededor de unos 20 pips. Simplemente nada más que por confirmar, incluso algunos se pierden este movimiento porque no se sienten seguros todavía. Entonces recién en el retroceso van a perder, pero muchas veces el mercado no retrocede así, sino que cae fuerte y se va directamente. Entonces la diferencia es que nosotros vamos a entrar directamente, no esperamos ninguna vela de confirmación, sino que nuestra vela de confirmación sería que llegue a nuestra zona. Ahora, la pregunta sería que cuando no hace nuestro tipo de patrón de vela, según ya nosotros hayamos estudiado el mercado en movimientos pasados que ya hayan cumplido y hayamos estudiado cómo fue que llegó al mercado, si llegó limpio, si llegó de manera exitosa, puntual en la sesión, en gráfico de 1 hora donde ejecutamos, si fue por proyección cumplida, si fue por primera compra o primera venta. Si no llega, si no hace ese patrón de vela que nosotros esperamos, entonces ¿qué voy a hacer? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Y así es como nosotros tenemos que seguir cuestionando y ir viendo qué se va manifestando en el mercado a medida que no se va cumpliendo eso. Ya ustedes tienen las reglas para poder actuar durante la sesión. Entonces, muchas veces cuando no cumple, lo que hacen es manejarse con el stop. Entonces, a medida que vaya moviéndose el mercado durante la sesión, ustedes pueden ir viendo qué se puede ir haciendo. Entonces, tomen, estudien los movimientos de cada análisis que hagan y el comportamiento del conjunto de velas y específicamente de las últimas velas que llegan a los puntos, para que puedan tenerlo de cómo suele comportarse el mercado una vez que llega a los puntos de entrada. Bueno, para formular una idea con velas japonesas, si yo quisiera formular en gráfico semanal, bueno, en este caso yo sé que nada más tomando entre esto y esto, yo sé que por debajo de esta línea amarilla tengo las mejores compras, por encima de esto, por encima de la línea amarilla, las mejores ventas. Y si yo quisiera comprar por encima de esto, pudiera hacerlo, tendría que ver de respuesta inmediatamente a general, sí. Si yo quisiera vender por debajo de esta línea, pudiera hacerlo. Actualmente como está el mercado es no, porque según nuestro patrón de vela, ¿qué nos dice? Que en este caso para comprar yo tendría que tener mínimo 3 velas, es decir, acá tengo una, espero
Esta seguramente que no ha cerrado. Me faltan 3 días, 4 casi, para cerrar. Y me faltaría otra vela más para poder determinar una compra por estos niveles. Por acá, incluso por las mejores acá. Para poder vender en este caso me harían falta completamente las 3 velas. Para poder vender, por decir, dentro de esto, por debajo de esto. Y para vender ya tendría que esperar, obviamente, más velas. Eso es según patrón de vela que yo puedo formular una compra o una venta. En este caso, omitiendo esto, si tuviera esto, igual, yo sé que por encima de esto las mejores ventas, por debajo de esto las mejores compras, en caso de que este precio no existiera, porque también lo pueden encontrar en algún par que tenga acumulación así. Entonces es lo mismo, necesito 3 velas para poder determinar una compra o una venta. Ahora, si yo también quisiera, esa es una forma. Ahora, si yo quisiera nada más por retroceso de vela japonesa en semanal, por ejemplo, yo tengo que esto sería un 100% del movimiento de mi vela bajista, ¿no? Esta vela de aquí a acá bajó y todo ese movimiento yo lo puedo considerar un 100% todo lo que hizo, todo ese movimiento. Quiere decir que mi, mi mitad de la vela total es acá el 50%. Entonces, por retroceso de vela japonesa, yo podría buscar una venta en semanal únicamente en el nivel del 50 o algún nivel de retroceso, pero por lo general en el 50%. Pero ¿para qué me voy a enredar tanto si yo puedo bajar mejor? Hacer ese retroceso en diario y por análisis de 1 hora. Pero en ese caso, si yo quisiera hacerlo, podría hacerlo. Si en este ejemplo, si yo quisiera en este caso comprar en el 100% de esa vela alcista, yo puedo encontrar que casi el 50% fue la compra, la siguiente compra en el retroceso de velas japonesa, casi que el 50%. No, mejor dicho, fue el 50% la compra de toda esa vela, fue el 50%. Así es como yo puedo, por semanal, un retroceso de vela japonesa. Pero bueno, eso en el caso tal que ya quieran hacerlo así, esa es una forma de hallar compra y venta en el retroceso de vela japonesa semanal. ¿Sí? Pero esto no siempre ocurre para que ustedes se puedan manejar para determinar compra o venta por retroceso de vela japonesa. Ahora, la pregunta seria sería, ¿cuál sería ese tipo de vela en el cual si ustedes quisieran nada más por mero retroceso de vela japonesa determinar una compra o una venta? Pues las velas que más probabilidad tiene de que eso suceda son aquellas velas que tienen una que tienen mechas parecidas arriba y abajo, que tienen mayor probabilidad de que ocurran retrocesos de este tipo. En este caso no cumple los requisitos, pero igual se dio. Por eso no es que ustedes van a meter a ciegas una compra en este caso o una venta en este caso. No, no lo pueden hacer porque primero que son tipos de velas que no cumplen los requisitos. Y segundo, que no pueden nada más, tienen que apoyarse con el gráfico de 1 hora. Pero si buscamos, si hacemos el esfuerzo de buscar, vamos a encontrar siempre velas que tengan parecido. Por ejemplo,
Esta, tenerlo más o menos parecido, acá hizo un retroceso del 50% para poder comprar. En el caso de la venta, casi no la hay. En este caso tiene por acá, pero acá no tiene. Acá se dio de milagro. Si vamos a, por ejemplo, quiero buscar un ejemplo como quisiera. Bueno, voy a buscar una vez que tenía. A ver, vamos a buscar acá. Suponiendo que acá son más o menos parecidas, hubo un retroceso casi del 50%. Acá había aparecido, pero no hizo retroceso acá, al 50%. Al final sí terminó llegando con esta segunda vela, pero ahí en ese caso habría que trazar el FIBO y ver qué tal, pero ya no cumpliría. Ya ahí no cumpliría. Por ejemplo, esta vela tiene unas mechas parecidas, uniformes, y por eso es que hubo un retroceso casi 50% de la vela. Más o menos cerca del 50% de la vela. Son las que más probabilidad tienen. Entonces, es decir, si esta vela semanal que aún no he terminado, yo no puedo definir ahora. En esta vela que ya terminó, sí, porque cuando abrió el domingo, abrió acá, entonces yo podía esperar un retroceso a este nivel porque había más o menos parecido, pero ya cuando termine, si termina con una mecha parecida a esta, yo pudiera determinar, entonces trazo el FIBO desde este punto hasta, supongamos que termina acá, con una mecha parecida acá arriba, y en este punto del 50, bajando a un temporal de una hora, buscaría en el pasado alguna proyección de venta en el pasado para determinar mi venta en este caso. Esa sería pues la otra forma y la manera más efectiva según mi tipo de vela japonesa. Lo mismo aplicaría para diario. Por ejemplo, miren esta. Velas parecidas aquí y seguramente estas no han terminado, pero ya casi, pero podría buscar perfectamente por FIBO de retroceso de vela japonesa a un 50 para poder seguir vendiendo. Igual acá, miren, velas parecidas, retroceso 50%, y así se pueden ir fijando. Bueno, suponiendo que vamos a entrar en una hora y tenemos nuestro punto de entrada justo acá, ¿verdad? El cuerpo y la mecha, y se nos activó en la mecha, ¿cierto? En el cuerpo de vela se nos habrá activado en el pasado. Suponiendo que este es nuestro punto de entrada en una hora, ya habiendo seteado en diario nuestro punto, suponiendo, sí, porque recuerden que análisis de una hora es a través del retroceso de FIBO. Suponiendo que esto es que ya habíamos analizado y todo. Lo que nosotros buscamos con patrón de vela es que llegue bajista, ¿verdad? A nuestro punto. ¿Y qué hizo aquí el mercado? Empezó con este patrón de velas, acá está llegando de una manera
digamos que no como nos gustaría de manera limpia como suele hacer, sino que lo hizo en acumulación y no solamente eso, sino que fueron como mechas bastante fuertes, eh, velas fuertes. En este caso, suponiendo que el mercado lo haya hecho a través de una noticia fundamental, haya activado a través de una noticia, por las mechas que deja, suelen a veces ser mechas de noticias, que suelen manipular eh, precios. Suponiendo que no llegó con el patrón que nosotros buscábamos, que era llegadas suaves, ¿verdad? Llegada suavecita, llega ahí, eso es un patrón bajista y que nuestra siguiente vela sea alcista, ¿cierto? Eso es lo que nosotros buscamos. Pero en este caso, vamos a suponer que llegó de manera limpia y esta vela roja que activó es una vela que activa directo a través de una noticia. En estos casos, cuando activa de manera directa con una noticia, eh, por ejemplo, acá activa de una manera diferente. Llegó y vemos este patrón de vela, entramos y nuestra vela de confirmación, ¿cuál sería? Pues esta que baje nuestra vela de confirmación y nuestra entrada sería, si acaso, en un retroceso de esta vela o en esta vela. En este caso, para entrar aquí, si los traders que entraron acá sin esperar vela de confirmación entraron justo, ¿cierto? Los que se quedaron esperando vela de confirmación para entrar por retroceso de Fibonacci se quedaron esperando los niveles porque los mejores de niveles estaban por este nivel, no retrocedió como esperaban. Por ahí se les habrá ido el mercado. O hay algunos que simplemente no esperan ese retroceso y entran directamente por estos puntos. Empiezan a vender tal. O como en este caso de aquí, llegó, activo directo, llegó la noticia, llegamos a la hora de sesión, llegó la hora de la sesión en Londres o Nueva York. Y ese horario indica que toca comprar en este punto. Pero como no había llegado todavía, eran las 2 suponiendo, ¿no? Eran las 9, eran las 8 en Nueva York. Y no había llegado, entonces llegó una noticia, pum, y activó. Ustedes tenían una orden límite, se les activa. Hay unos que no entran nada más, sino que esperan una vela de confirmación. Entonces la vela de confirmación es esa vela que activa. Y que haya, según su vela de confirmación es la segunda que suba. En este caso subió, ¿verdad? Y se les presenta una oportunidad por retroceso. Retrocede y pueden entrar a través de Fibonacci. Pero hay momentos en que no hay esos retrocesos, sino que los deja. O hay otros casos que esperan la vela de confirmación y entran en el mismo. El problema y inconveniente que suelen pasar con estos casos. Primer problema, que te esperes el retroceso no se dé y te deje. Eso es un primer problema. Como aquí. Uno de los casos que tú estés esperando por vela de confirmación, porque quieres entrar con vela de confirmación, esperes un pequeño retroceso a estos niveles para entrar en la venta y no se dé. Te deja el mercado. Ahora está el segundo escenario en que tú sí entraste después de la vela de confirmación, no te importó y pum, empezaste a vender. Hay otros casos que acá hay un detalle. Si desde el punto de cierre de la vela y el punto de apertura tienen que fijarse que no sean más de 15 pips. Bueno, en este caso fueron 3 pips, nada, está perfecto. Pero máximo de tolerancia 15 pips, porque ya 20 a partir de ahí, a partir de 15 ya para muchos es demasiado.
¿A qué me refiero con el tema del stop? Con el tema que ustedes puedan aguantar con el lotaje que ustedes entren. Por ejemplo, si acá es un lotaje buenísimo para poder entrar, y si vieron que no hizo el retroceso que se podía esperar en el otro caso, sino que directamente empezó a bajar por confirmación. La mejor entrada está en el punto directamente, donde activó, ¿sí? Pero eso como detalle, que se fijen que en la vela que ustedes esperan de confirmación no supere de los 15 pips. Igual para esta, bueno, primero con este caso, no supera los 15 pips. El otro detalle es que hay veces en que no va a bajar directo, suponiendo que no son 3 pips, 5 pips, 10, 8, lo que sea. Están entre los pips que ustedes esperaban, entre la vela de cierre, entre el precio de cierre. Acá puede ocurrir otro escenario en que esta vela que ustedes entran, que esta es la vela de confirmación, esta es la vela de las 2 de la mañana en Londres, ¿no? O vela de las 8 en Nueva York. Esta es la vela de las 3 que ustedes esperan confirmar. Esta era la siguiente vela de las 4. Que ustedes van a entrar recién al mercado por confirmación. O a la vela de las 9 o 10 de la mañana en Nueva York. En esa vela que ustedes entran después de la vela de confirmación, el mercado entonces hay veces que les hace la contraria. No termina bajando en este caso para 20, sino que empieza a subir. Termina alcista. En ese caso que termina alcista, ¿qué van a hacer? En ese caso, si esta vela no es bajista y termina alcista, para este caso, ustedes van a esperar a que termine esta vela y recién en la mecha ustedes colocan su stop, su SL. Lo colocan ahí justo colocan SL y esperan a que abra la vela de las 5, se posicionan, vuelven a entrar en venta, van a volver a entrar en venta, entran en venta, esperan a que cierre la vela de las 5 de la mañana. En este caso, si esa vela de las 5 de la mañana, ustedes entraron en la vela de las 4, caso positivo, que siga corriendo a favor de su posición. Ok, caso negativo, que puede pasar esto, si ustedes esperan y colocan stop loss en la mecha de la vela de las 5, ¿sí? Porque hay 3 oportunidades en cada sesión. Por ejemplo, en Londres, si usted empieza a las 2, tienen oportunidad de abrir operaciones de 2 a 2 y media, 2 y media, 3 y media, 3 y media, 5 y media. En esos lapsos de tiempo, cada uno va terminando sus velas, hasta 5 y media es lo máximo que ustedes pueden entrar. Ya de ahí para adelante es monitoreo o cierre directamente de operaciones en caso que les salga negativo las entradas. En este caso, cuando ya ustedes esperan que cierre la vela de las 5, si el mercado fue a su favor, empezó a bajar, ok, todo bien. Y dejan el stop loss ahí. Y después, cuando empieza a bajar, van cerrando bueno, ahora toco el tema de los parciales. Empieza a bajar, ok, todo bien, no pasa nada. En caso de que la vela de las 5 les agarre el stop loss de la vela de las 4, no quiera bajar, sino que se mantenga ahí. Si se los agarra, ok, chao, no pasa nada. Se vuelven a posicionar en la siguiente vela. Hasta las 5. Si esta era la vela de las 4, esta era la vela de las 5. Si es que no entraste en la vela de las 2. Porque otras veces puede suceder que ustedes entran en la vela de las 2, pasa esto, se posicionan y ok, no pasa nada. O hay veces que ustedes entran directo aquí y acá nunca les va a tocar el stop. Después que pasó las horas. El problema es cuando ustedes entran por vela de confirmación, les toca monitorear esto. Entonces, si les agarra el stop en la vela de las 3, entran en la vela de las 4. Se posicionan, stop por encima de la mecha, stop en la mecha y esperan. Si la vela de las 5 les agarra el stop, ok,
entran en la vela de vuelvan a entrar en la vela de las 5 y dejan su stop en la mecha. Y ya. Y en teoría, en el mejor de los casos, el precio debería empezar a bajar. O en el peor, agarrar el stop y ya. Y espera la siguiente sesión para volver a posicionarte en una venta. ¿Ok? Por eso es importante no sobrelotear. Ahora, vayamos a lo siguiente. Eso en el peor de los casos. Otro escenario que puede suceder cuando ustedes entraron con el patrón de velas para que controlen es que ustedes entraron en la vela de las 3, colocaron stop loss. La vela de las 5 no les agarra, la vela de las 4 no les agarra el stop. Ok, empieza a bajar, pam, todo bien. Cuando ya empieza a bajar a partir de las 4 o a partir de las 5, ustedes entraron a las 4, a las 5 empieza a bajar, 6, 7. Entraron a las 3 y a la vela de las 4, las 5 está bajando hasta la vela de las 6, hasta llegar a Nueva York, hasta las 8. Y ya bajó todo eso. Ya es necesario que a las 2 horas, 3 horas, ya ustedes hayan cerrado parciales. Si entraron con, no sé, hicieron 3 entradas, independientemente de su lotaje. Ya cuando haya bajado como estamos entrando por una hora, ¿sí? Por análisis de una hora, por retroceso de una hora, ya es necesario que cuando apenas transcurran 2 horas al menos, ya ustedes hayan cerrado parciales. Es decir, que hayan cerrado profit aquí en estos niveles, ya, cuando hayan transcurrido 2 horas. Y dejan solamente una corriendo para la siguiente sesión, porque recuerden que tienen un número de sesión limitadas cuando están operando en esta temporalidad. Si es que su análisis está basado solamente en esta temporalidad o directamente en esta temporalidad. Si es entradas normales, pueden gestionarla de manera diferente. Bueno, en ese caso, esos son los escenarios que pueden ocurrir cuando entras por velas de confirmación. En caso dado, si todas estas cosas suceden y ustedes entraron a las 2, empezando la sesión en el punto de activación, no se preocupen. Ustedes nada más pueden esperar tranquilamente a que el precio les toque, les saque SL y ya. Por ejemplo, en este caso, entraste a las 2, empezó a bajar. Empezó a bajar las 3, 4, 5. Ya en este nivel, a las 3 horas ya tú vas cerrando parciales. Dejas unas corriendo. Y mira, vas dejando correr todo esto. Esa es la única que tú tienes que dejar correr. Igual aquí, explicando el caso contrario, cuando ya tú te activas acá la vela de confirmación, después de la vela de confirmación, que es esta, tú entraste aquí en este punto. Tu vela de confirmación después que se activó es la vela verde y entraste en este punto de acá. Pam, entras. Y mira, resulta que la vela de las 4 de la mañana o la vela de las 9 de la mañana en Nueva York empieza en tu contra, bajó. ¿Qué vas a hacer tú? Stop loss en la mecha. Stop loss en la mecha, te posicionas. Stop loss en la mecha de esta y te posicionas. Justo cuando va a terminar esta vela, justo cuando termina la vela de las 9 de la mañana, por ejemplo, si estás en Nueva York, justo cuando termina esa vela te posicionas otra vez en compra. Pam, deja el stop loss enseguida ahí mismo. Y esperas a que el precio suba a tu favor en la compra o que te saque y vas controlando. De igual manera, como te expliqué en el ejemplo de la venta. Así vas a gestionar. Eso es el tipo de comportamiento de velas que tienes que tener en cuenta si entras por confirmación de vela de los escenarios posibles. Y ten en cuenta el detalle que te expliqué de los 15 pips. Que tu vela de confirmación entre el precio de cierre y todo eso no sea superior, donde tu vela de confirmación no tenga mayor a 15 pips. Puedes entrar tranquilamente. O sea, cuando estás cerrando, tú tienes que entrar aquí.
O sea, acá es muy difícil que tú entres, prácticamente cuando ya está terminando eso. O sea, tú vas a entrar literalmente ahí. Ahí entraste tranquilamente, ok. Y todo esto es lo que tú vas a empezar a ganar. Entraste aquí, no supera, todo esto vas a empezar a ganar. Ya sabes cómo controlar.